Bueno, bienvenidos a este nuevo encuentro en nuestro curso de Filosofía de las Ciencias Sociales y Humanas. Hoy estamos comenzando una nueva unidad, una nueva etapa, un ciclo, el ciclo final de nuestro curso. Este ciclo al que le hemos puesto el nombre Lineamientos Críticos dentro de las Ciencias Sociales Contemporáneas. En esta unidad, Lineamientos Críticos dentro de las Ciencias Sociales Contemporáneas, comenzaremos con nuestro encuentro de hoy, con la apuesta de la teoría crítica, la emancipación de la tradición. Comenzaremos con este proyecto de la teoría crítica que muchas veces se conoce como la Escuela de Frankfurt o se equipara al proyecto de la Escuela de Frankfurt. Veremos hoy en este video tres momentos diferentes. Un momento inicial donde recorreremos algunas ideas claves y algunas características de las tres generaciones de la Escuela de Frankfurt y veremos cada una de ellas como en dónde pone más el énfasis. Luego pasaremos a mirar un poco algunas características del texto de Max Horkheimer, Teoría Tradicional y Teoría Crítica, uno de los textos que les recomiendo en la bibliografía de la sección de abajo de la presentación, como siempre. Y luego terminaremos el video con una última etapa, un último segmento sobre tres libros muy influyentes de esta teoría crítica, especialmente de la primera generación. Veremos que en esta primera generación están los pensadores que más popularmente se relacionan con esta apuesta y que dejarán las puertas abiertas para las reflexiones que veremos en videos más adelante. Listo, habiendo dicho esto, entonces, hay como recomendaciones el texto de Horkheimer que comentaremos en el video, el texto de Theodor Adorno, Sociología e Investigación Empírica, es un texto que es el texto que abre la disputa con Karl Popper alrededor del positivismo y de la sociología alemana. Este enfrentamiento entre Adorno y Popper pues, es detonado por este artículo inicial de Adorno, respondido luego por el de Popper, y se continuarán posteriormente pues, estos enfrentamientos. A Adorno lo retomarán algunos de sus discípulos, lo mismo que a Popper. En tercer lugar, el texto Teoría Crítica de Axel Honneth, un texto que al final pues, les dejaré algunas preguntas abiertas sobre él, porque considero que es un texto muy interesante de alguien que hace parte de lo que se conoce como la tercera generación de la teoría crítica y que presenta con unos lentes muy interesantes esa escuela de la cual él ha hecho parte. Es un texto valioso que presenta una cosa que él llama el círculo interior y el círculo exterior o periférico dentro de esta escuela. Y finalmente un texto pues como más de estudios sobre estos autores, un artículo publicado por la profesora Silvana Lasso titulado La importancia de la teoría crítica en las ciencias sociales. Con estos cuatro textos hay una apertura, una introducción importante a este mundo antes de que haya alguien que esté con insatisfacción por no ver a un personaje muy importante de esta escuela que es Jürgen Habermas. Pues Axel Honneth en su artículo presenta ampliamente su postura. Ya habiéndolo nombrado a él, pues vamos a haber nombrado ya las figuras más representativas de las tres generaciones. Pero bueno, vamos a ver cuáles son estas ideas claves del proyecto. Vamos a ver que lo que detona esta escuela, el propósito que detona esta escuela es preguntarse
pues es el cuestionamiento frente a pues, por qué si las condiciones objetivas para una revolución en las sociedades industriales avanzadas estaban ahí, si estaban esas crisis, si estaban esas desigualdades, si estaban esas tensiones políticas, ¿por qué no se producían? ¿Por qué después del detonante del socialismo soviético no hubo más detonantes en otros lugares? Hay aquí una reflexión sobre cómo los problemas del progreso social no van a estar entonces en lo político y en lo económico como tradicionalmente se había presentado y se había analizado en lo que sería pues como la teoría marxista tradicional. Aquí va a haber un énfasis en los elementos sociales y culturales, en estudiar cómo esos elementos sociales y culturales detienen esas condiciones objetivas de la revolución, cómo esos elementos sociales y culturales de estas sociedades del capitalismo contemporáneo hacían que se detuvieran y que no se detonaran estas efervescencias que habían parecido o se habían presentado como indetenibles. Es por eso que en esta escuela empiezan a ser más importantes y empiezan a entrar con gran fuerza las reflexiones sobre la falsa conciencia en la estructura psíquica de los sujetos, sobre estas palabras, estos conceptos sobre la alienación, la manipulación, la hegemonía, la ideología, la superestructura. Este tipo de reflexiones que se ponían en lo que algunos llamaron la superestructura, la parte ideológica, la parte mental, la parte psíquica de la organización social. Es en estos aparatos culturales, en estas organizaciones, en estas instituciones sociales que se podía reproducir esa desigualdad, ese estado de cosas, esa situación y esa opresión se podía reproducir a pesar de que esas condiciones fueran tan extremas. Era haciendo uso de esa falsa conciencia que se podían mantener esas estructuras de poder y esas desigualdades de explotación y de opresión tan fuertes. Aquí hay entonces una cercanía o unas influencias de otros autores, de autores como Gramsci, como Althusser, como Lukács, autores que empiezan a enriquecer esta tradición y empiezan a darles un aparataje teórico, epistemológico y conceptual para analizar esa teoría crítica de la sociedad, para retomar esos planteamientos que habían hecho Hegel y Marx, que habían hecho Max Weber y Sigmund Freud, retomar todo esto y ponerlo en unos nuevos lentes que iban a permitir generar una teoría social con orientación filosófica y base empírica. El gran proyecto era poder entrar a este camino interdisciplinar que mezclara personas, que mezclara investigadores de varios frentes, pero que siempre tuviera el compromiso con estos dos lineamientos, la orientación filosófica y la base empírica. Entre muchas otras críticas que señala Axel Honneth, va a decir que ese proyecto pues difícilmente se ha podido alcanzar en algún momento, pero ya llegaremos allá. Por un momento hay que decir que esta teoría crítica, lo que conocemos actualmente como teoría crítica, es una construcción de varios autores que hacían parte del Instituto de Investigación Social, de lo que posteriormente comenzamos a llamar como la Escuela de Frankfurt, y para entender esta escuela se habla generalmente de varias generaciones que dan cuenta de cambios importantes en sus formas de proceder, en sus caminos, en su búsqueda por la emancipación de diferentes formas, en los análisis de la sociedad contemporánea a partir de diferentes elementos. Aquí la primera generación, fácilmente pues la más influyente, la que más se ha reconocido y estudiado,
Es la generación compuesta por Horkheimer y Adorno, por Marcuse, Walter Benjamin y Erich Fromm. Hay otra serie de autores, por supuesto, unos autores que van a ser de algún modo como más periféricos, pero estos serán los autores centrales dentro de lo que se conocerá como la primera generación. La segunda generación será la de Jürgen Habermas y Appel, autores que van a generar un cambio importante en el camino de la escuela de Frankfurt. Y finalmente, pues, la más reciente de las generaciones, representada por Axel Honneth, este autor que en este momento es el director del Instituto de Investigación Social y que ha propuesto una serie de caminos y de influencias diferentes y una serie de relaciones diferentes que ni Habermas lo había hecho en su momento ni los demás lo habían hecho en la primera generación. Veamos en primer lugar algunas características sobre esa primera generación. Veamos qué es lo que proponían a muy grandes rasgos. Ya como lo dije al comienzo, pues más adelante, después de pasar esta etapa como de la mirada panorámica de las tres generaciones, nos detendremos un poco más en esta primera generación con Horkheimer, Adorno y Marcuse. Esta primera generación lo que proponía era hacer una lectura crítica de la racionalidad social, entendiendo esta como una racionalidad instrumental. Aquí dentro de este proyecto de la racionalidad instrumental, lo que tenemos es la manifestación del interés teórico práctico por el marxismo. Lo que se veía en esa racionalidad instrumental era la consolidación de esa razón ilustrada a la cual ellos se oponían, la consolidación de esa idea de progreso que parecía y prometía ser siempre constante y progresivo. Esa racionalidad que estaba dedicada era fundamentalmente al manejo o a la gestión, a la administración de medios y fines. Esa racionalidad instrumental que lo que hacía era abordar las problemáticas sociales simplemente como cosas, cosificar la realidad, cosificar los sujetos. Ese era el problema de la racionalidad instrumental que había sido exitosísima en su momento. Aquí el interés entonces era un interés teórico práctico por el marxismo. Se querían develar las estructuras de la sociedad moderna capitalista desde sus contradicciones, y a partir de esa develación pues se pretendía emancipar a la sociedad y permitir que se llegara a un estado racional, un estado que no tuviera explotación, que no tuviera opresión. Ese era el gran proyecto, ese gran proyecto que rechazaba el neopositivismo o el positivismo lógico intensamente representado por el Círculo de Viena, pero también por proyectos de la sociología lógica y el proyecto de la sociología de Durkheim. Veremos luego cómo este tipo de caminos iban a llevar siempre a una concepción de la filosofía como una teoría crítica de la sociedad basada en premisas materialistas completadas por la investigación social empírica, el elemento de la orientación filosófica y la investigación empírica. En esta primera generación se presentaba la conjugación de tres grandes tendencias, el proyecto interdisciplinar de tres grandes tendencias, que era la economía política, la psicosociología, íntimamente cercana pues, al psicoanálisis, y la teoría de la cultura. Cada una de estas tres áreas tendría una ocupación en esta primera generación. La economía política estuvo encargada de hacer un análisis económico del capitalismo moderno, post-liberal, ese momento
ese cuestionamiento frente al surgimiento del nacionalsocialismo y cómo se podría explicar entonces el mundo contemporáneo con ese nacionalsocialismo. Estaba entonces rompiendo con el capitalismo, adoptándolo. ¿Qué hacía? Pollock, junto con Horkheimer, fueron los principales encargados de esta línea. Ahí el concepto central que se presentó fue el capitalismo de Estado. La forma en la que se presentaba ese capitalismo moderno postliberal era el capitalismo de Estado. Algunos personajes internos de la escuela se habían opuesto y presentaron unas hipótesis alternativas, pero la de Pollock fue la que tuvo más acogida en su época, en su escuela. Sobre la psicosociología, la pregunta era por cómo se da esa integración social del individuo, cómo aparece, cómo entra ese individuo y cómo accede a esas dominaciones de ese sistema explotador capitalista. Erich Fromm fue el encargado principal de esta línea y con él y su influencia aparece o se consolida lo que posteriormente llamarían la personalidad autoritaria, una idea que más adelantico ampliaremos un poco, pero que en grandes rasgos lo que apunta es a que tenemos unas formas de crianza que han hecho que tendamos o al autoritarismo o a la democracia. Y por último, esa teoría de la cultura tendría como encargo la pregunta y la exploración sobre el funcionamiento de la cultura de las masas. Horkheimer y Adorno serían sin duda los principales encargados de este elemento. De forma periférica y sin tanto eco dentro de la misma escuela estaría Walter Benjamin. Aquí algunos de ellos lo que iban a estar proponiendo era que hay unos aparatos culturales que son utilizados para afianzar la dominación, que se toma estos elementos de lo que otros habían llamado la superestructura, esas manifestaciones culturales del tiempo libre y demás, son tomadas y modificadas y cuidadosamente planeadas y construidas para reproducir esos modos de producción, esa desigualdad explotadora, y ahí con esa cultura de masas era como la rueda podía seguir marchando. Aún así llega una segunda generación liderada, como lo dije, por Habermas, este autor fuertemente conocido por la acción comunicativa, por sus lecturas sobre cómo la racionalidad social se iba a comprender ya no como una racionalidad instrumental, o no solamente, sino como una racionalidad comunicativa. Esa racionalidad comunicativa no iba a estar pretendiendo suprimir la racionalidad instrumental, sino que iba a estar mostrando que estaba en un marco mayor, en unas lecturas que había que hacer más amplias. Aquí, con Habermas, se va a estar representando el paso de esa primera generación a la segunda generación entre un paradigma de la producción y de la subjetividad a un paradigma de la interacción y la intersubjetividad. Aquí, mientras que en esa primera generación, Habermas y algunos otros veían una dialéctica hegeliana con la que no estaban de acuerdo, una forma de presentar al proletariado como un macrosujeto revolucionario, marxista, que tenía una función destinada en la revolución y que era inevitable que llegaran allá y que esto se iba a dar inevitablemente. Eso tampoco les convencía del todo, tampoco les convencía y les gustaba cómo se tomaban los estudios del psicoanálisis, los planteamientos del psicoanálisis en una vertiente cientificista, como si esos estudios fueran la verdad, como si tuvieran la razón, como si ahí se estuviera develando clara y limpiamente
las estructuras mentales de los individuos más profundas. No estaban cómodos con este tipo de planteamientos y frente a ellos Habermas especialmente lo que hace es plantear unas ideas sobre la esfera pública y el ideal de la discusión democrática que se oponían un poco o que se planteaban como una alternativa a esa dialéctica hegeliana, a ese proceso de tesis, antítesis y síntesis. Aquí había unas propuestas sobre la situación ideal de aula, sobre cómo se podrían generar unas discusiones no coaccionadas y cuáles eran los elementos que se tenían que cumplir. Por otro lado, frente a el malestar con algunos elementos del marxismo, de la escuela de Frankfurt, de esa primera generación, empieza Habermas a ampliar el asunto y a estudiar sobre cómo hay un interés técnico, un interés práctico y un interés emancipativo diferente en cada uno de los sujetos, cómo los sujetos están compuestos por diferentes intereses que los hacen proceder y relacionarse con los demás de forma diferente. Y esto se complementaba con esa autorreflexión emancipadora que él reconocía en el ejercicio del psicoanálisis, ese ejercicio del psicoanálisis que él entendía más como una práctica hermenéutica del psicoanalista frente a esa búsqueda propia, a esa autorreflexión propia del individuo, sobre la cual el psicoanalista solo tenía pues, fragmentos y pedazos y tenía que hacer una hermenéutica, un proceso interpretativo de esas autorreflexiones de los sujetos. Esa autorreflexión complementaba entonces este proyecto de emancipación y esta línea psicoanalítica todavía seguía presente también, especialmente a través del rol de las instituciones para reprimir al individuo, cómo era que se tomaban, que había una carga especial sobre el inconsciente de los individuos para controlar sus voluntades. Aquí, todos estos cambios, este tipo de énfasis diferentes, están sustentados también entonces no solamente en un rechazo o en una duda, en un alejamiento de estos tres grandes autores que eran los principales en la primera generación, Hegel, Marx, Freud, sino que también se complementan y se tienen que entender entrando a las teorías, a las corrientes teóricas que habían entrado y habían influenciado al mismo Habermas. Corrientes de la antropología filosófica, de la hermenéutica, del pragmatismo, del análisis del lenguaje, este tipo de cuestionamientos y de intereses muy fuertes sobre el lenguaje que habían detonado con gran potencia los debates entre Wittgenstein y lo que se llamaría luego la filosofía analítica. Ese interés en el lenguaje estaba aquí presente, en esta tradición, en este camino también. Un interés en el lenguaje que no había estado presente en generaciones anteriores y que acá, con la racionalidad comunicativa, con la teoría del acto comunicativo, se empieza a tener una presencia mucho mayor en este proyecto teórico. Si hay algo que hay que tener presente además en este enfrentamiento entre la primera y la segunda generación, fueron las diferentes evaluaciones sobre la posibilidad de la transformación social a gran escala que cada una de ellas tenía. En un momento, la primera generación comenzó como un proyecto emancipatorio de gran escala, muy atractivo, que tuvo una potencia y una influencia social fuertísima, pero aún así, poco a poco, en la medida en que fueron avanzando sus proyectos, en la medida en que fueron avanzando sus caminos, esa gran emancipación se empezó a ver cada vez más
difícil a los ojos de esta primera generación de la Escuela de Frankfurt, a los ojos de Horkheimer y Adorno especialmente. Estos dos hombres que una vez habían sido los grandes líderes de la revolución, que habían sido identificados como incluso peligrosos, eran ahora unos personajes con un pesimismo desmotivado y no con el optimismo revolucionario de antes. Esto se puede explicar en el mismo proceso histórico en el que estuvo enmarcado, pues ese optimismo inicial había estado presente en el momento histórico de entreguerras, la época posterior a la Primera Guerra Mundial, un momento de gran efervescencia conceptual y teórica en estos campos, pero aún así unas realidades concretas, históricas, que ellos leían como la demostración de que esa revolución nunca llegaría, de que esa emancipación nunca llegaría. La época de la Segunda Guerra Mundial, con el surgimiento del nacionalsocialismo alemán, del fascismo italiano, pero también de tendencias totalitaristas como el socialismo soviético, como el proyecto estalinista, habían hecho que esa gran convicción optimista de la revolución se viera cada vez con más cuidado. Esto, algunos autores, Axel Honneth, afirma que se debe a que esta primera generación reconocía o planteaba de algún modo una especie de un funcionalismo marxista, planteaba un funcionalismo que los hacía tener un optimismo muy extremo en el gran camino de la revolución y la transformación, así ya fuera desde unos componentes sociales y culturales, y una convicción de que si hacían ese análisis de la cultura, esa teoría crítica de la sociedad, pues podrían liberar de las cadenas a quienes estuvieran obnubilados por este sistema. Eso parecía no suceder. La historia mostraba con la Segunda Guerra Mundial y con la posguerra que esto cada vez se había vuelto más difícil, y el mayo del 68 francés, esta época romantizada por algunos, temida por otros, fue el momento en el cual esencialmente los estudiantes y otros grupos que habían sido oprimidos por mucho tiempo salen a protestar muy fuertemente contra su Estado, contra su gobierno de turno, un gobierno que incluso salió y se refugió en Alemania, si recuerdo bien, por un momento, porque realmente estaba en tensión el asunto de que fuera a haber un derrocamiento forzado de este gobierno. Y este mayo francés del 68 empezó a reconocer a esa primera generación como un proyecto teórico que llamaba a la emancipación, pero que no tenía ni las herramientas, ni los caminos, ni ejercía ese tipo de reivindicación y ese tipo de emancipación de la cual tanto hablaban. Aquí hay una ruptura esencial, fuerte, profunda entre estos movimientos estudiantiles y de base con estos proyectos. Aquí, mientras que había otros autores como Sartre o como Foucault que estaban completamente vinculados con este tipo de proyectos, estos otros autores como Horkheimer y Adorno cada vez se veían más lejos. Solamente Marcuse, con una reconsideración que hizo de sus planteamientos, logró como entender esta transformación social que estaba presenciando. También más adelantico, al final del video, veremos algunos pocos elementos de Marcuse. Ya por último, después de esta transformación, esta segunda generación, de este cambio de la
racionalidad instrumental a la racionalidad comunicativa, del paradigma de la producción y subjetividad al paradigma de la interacción y la intersubjetividad, de estas tensiones históricas, de este cambio, de este tiempo que va pasando, que cubre unos grandes hitos del siglo XX y que por supuesto sacudía entonces este tipo de proyectos intelectuales conscientes e interesados en las realidades concretas de su época, pues llegamos finalmente a una tercera generación, a la más reciente de todas, esta generación que es representada por Axel Honneth. Este autor pone su énfasis en que la racionalidad social la entiende como lo que está presente en las relaciones de reconocimiento. Aquí en este proyecto vuelve fuertemente a unos análisis de Hegel, especialmente como de un Hegel joven, y es complementado por las comprobaciones empíricas a través de la psicología social de Mead. Vean que acá nuevamente se mantiene este asunto de orientación filosófica con investigación empírica. Siempre el compromiso es, la búsqueda, el intento es de mantener estos dos elementos presentes sobre sus investigaciones. Aunque ya, como lo dije antes, el mismo Honneth, de esta tercera generación, afirmaría que en la primera casi ninguno, al menos casi ninguno de esos más famosos, realmente había hecho o cumplido con este proyecto. Habermas tuvo como unos acercamientos más interesantes. Pero bueno, aquí, en esta tercera generación, lo que se propone es que los diagnósticos de la sociedad contemporánea se hacen es a partir de tres modelos o esferas de lo que él llama el reconocimiento recíproco. Aquí Honneth va a hacer unas afirmaciones muy interesantes, va a empezar a decir que no se tiene que hablar de la justicia, por ejemplo, no se tiene que ir a este tipo de conceptos, sino que se tiene que ir es al reconocimiento recíproco, a que me reconozca, a que esté este juego intersubjetivo, y es a partir de ahí, de ese tipo de relaciones, de ese tipo de reconocimientos, que se pueden entender las grandes injusticias y problemas sociales, como se pueden entender los grandes conflictos sociales. Aquí él plantea entonces tres esferas que hacen eco a los planteamientos de Hegel, y plantea entonces la esfera del amor, la esfera del derecho y la esfera de la solidaridad. Cada una de estas esferas tendría pues como unas motivaciones y unos propósitos, y al realizarse como estas esferas y estos propósitos, se llegaría, digámoslo así, como a un valor social que permitía sentirse reconocidos, tener ese reconocimiento del otro y reconocer al otro. En la esfera del amor planteaba que las relaciones afectivas, no solamente las amorosas como el amor erótico, sino también las afectivas, las relaciones afectivas de los individuos buscan y permiten que este individuo sea reconocido o se reconozca como un ser necesitado, y se genere ahí la autoconfianza. En la esfera del derecho, el reconocimiento jurídico y el respeto como persona autónoma permitían el surgimiento del autorrespeto. Y en la esfera de la solidaridad, la comunidad, este individuo en el marco de una comunidad con valores compartidos, era reconocido por su contribución al todo social, y era de ahí de donde surgía el autoestima. Ahí entonces autoconfianza, autorrespeto y autoestima eran los elementos necesarios para comprender las luchas por el reconocimiento, esas búsquedas constantes por reconocimiento que permitían entender mejor los conflictos sociales de una forma alternativa a esa más difícil búsqueda por la justicia. Y aquí lo que Axel Honneth propone en esta teoría crítica de la sociedad más reciente es
es que esa sociedad contemporánea genera unas grandes desigualdades, unas grandes insatisfacciones, es cuando estos elementos, cuando estas esferas no son reconocidas por los otros, por el otro. Los conflictos sociales que luchan por el reconocimiento se dan siempre que que las experiencias individuales del desprecio a estas esferas, que uno se sienta despreciado en la esfera del amor, despreciado en la esfera del derecho, despreciado en la esfera de la solidaridad, cuando se reconocen esas experiencias individuales como unas vivencias clave típicas de todo un grupo, como algo que es recurrente, como algo que es un patrón que siempre está permanentemente ahí, eso es lo que nos permite comprender los conflictos sociales. Eso es lo que hace que los movimientos sociales se unan alrededor de la búsqueda por un reconocimiento jurídico, que se unan alrededor de un rechazo por sus características físicas o culturales de diferentes modos. Aquí la tercera generación entonces nos habla de las relaciones del reconocimiento que vinculan entonces ya unos elementos de esa racionalidad comunicativa de la segunda generación, pero también unos elementos de esos bases teóricas, especialmente de las que tenía la primera generación con esta forma de proceder de la dialéctica hegeliana marxista. Con esto terminamos esta rápida presentación por estas tres generaciones. Y aquí entendemos, o se presenta cómo es que esta escuela de Frankfurt, especialmente esta primera generación, fue tan influyente y tan rechazada en su momento. Esta primera generación que dentro del mundo político y comunicacional de Estados Unidos fue conocida, se le puso como una marquilla de marxismo cultural, se lo señalaba a ellos como un proyecto que desde las academias estadounidenses estaban esparciendo el marxismo, estaban corrompiendo los valores americanos y occidentales desde las academias a donde habían migrado. Estos alemanes, en gran medida alemanes, en gran medida de tradición judía o de espacios cercanos, pues no solamente alemanes, sino de espacios cercanos a donde ese nacionalsocialismo empezaba a amenazar. Ellos habían migrado y habían llegado finalmente, en efecto, a la academia estadounidense, a Nueva York, en Columbia University, en California, en la Universidad de California de Berkeley, pero también incluso en entidades estatales de Washington. Sí es cierto que había una presencia de estos autores, aquí algunos de ellos caricaturizados: Adorno, Horkheimer, Walter Benjamin, Weil, que era como el financiador de la escuela en un primer momento. Es cierto que este tipo de personajes tuvieron una gran acogida y una influencia fuerte en la academia estadounidense, pero también es interesante ver cómo se los tomó a ellos como una forma de profundizar el discurso de blanco y negro, el discurso completamente contrario de ese proyecto socialista que estaba reinando y triunfando en un montón de lugares en el marco de la Guerra Fría, luego de la Segunda Guerra Mundial. Y acá a ellos, incluso pues después de ese primer momento en el que habían llegado, porque ellos migraron a Estados Unidos como dentro de la Segunda Guerra Mundial, en ese momento no tienen este nombre peyorativo. Es luego cuando
unas líneas intelectuales conservadoras estadounidenses reconocen que se están poniendo en cuestionamiento las tradiciones, se están poniendo en cuestionamiento los valores establecidos y compartidos de ciertas poblaciones, y que siempre aparecían estos mismos nombres en estas referencias. Habrá que ver, habrá que escuchar en algún momento estas teorías que afirmaban que estos personajes estaban difundiendo el marxismo desde la academia, aunque pues, hasta ahora generalmente se han calificado estas afirmaciones como teorías conspirativas sin mucho sustento como empírico y concreto. Aún así, autores y comentaristas políticos actuales de gran renombre como Jordan Peterson y Ben Shapiro siguen utilizando estas expresiones para señalar como el gran enemigo, el gran problema de la sociedad que ellos quieren ver. Pero bueno, hemos hablado mucho de este asunto de la teoría crítica que personifica la Escuela de Frankfurt, y hay que entender que esa teoría crítica, ese nombre es un nombre que el mismo Horkheimer le da al proyecto con un ensayo publicado en 1937, un ensayo que lleva por título Teoría tradicional y teoría crítica, un ensayo en donde él va a contraponer esos elementos de la teoría tradicional y de cómo había procedido y cómo ellos desde esta nueva empresa van a proceder con esta teoría crítica, y por qué pues eran como más interesante ese camino que ellos seguirían. La teoría, no teoría tradicional ni teoría crítica, sino por ahora la teoría, se tiene que explicar también, y Horkheimer en el primer párrafo de este texto se encarga de abordarlo. Dice Horkheimer: en la investigación corriente, teoría equivale a un conjunto de proposiciones acerca de un campo de objetos, y esas proposiciones están de tal modo relacionadas unas con otras que de algunas de ellas pueden deducirse las restantes. Cuanto menor es el número de los principios primeros en comparación con las consecuencias, tanto más perfecta es la teoría. Su validez real consiste en que las proposiciones deducidas concuerden con eventos concretos. Si aparecen contradicciones entre experiencia y teoría, deberá revisarse una u otra, o se ha observado mal, o en los principios teóricos hay algo que no marcha. De ahí que, en relación con los hechos, la teoría sea siempre una hipótesis. Hay que estar dispuesto a modificarla si al verificar el material surgen dificultades. Teoría es la acumulación del saber en forma tal que éste se vuelva utilizable para caracterizar los hechos de la manera más acabada posible. Vean que acá hay todo un camino, una serie de acercamientos conceptuales y de base teórica claramente materialista, que está claramente cercano a los eventos concretos, pero que también tiene una forma de responderle a autores que hemos visto anteriormente, a Popper, sobre su proyecto del falsacionismo crítico. Aquí también Horkheimer en el 37 está señalando que estos autores, este círculo de autores en la Escuela de Frankfurt estaba también teniendo una postura, estaba teniendo una respuesta frente a cuál era el método que debía seguirse para llegar a resultados confiables. Frente a estos elementos entonces, frente a este proyecto de Horkheimer y de toda esta primera generación de la Escuela de Frankfurt, se van a estar entonces contraponiendo constantemente la teoría tradicional con la teoría crítica. En su artículo constantemente está marcando
esas tensiones, esas diferencias. Unas diferencias tan profundas como cómo concibe la realidad ese objeto que va a estudiar, mientras que la teoría tradicional concebía o concibe a esa realidad como estática, como ordenada, como regida por principios matemáticos, como una realidad externa que se puede mirar desde la distancia y llegar a afirmaciones y a conocimientos como completamente certeros y verdaderos. La teoría crítica iba a estar entendiendo la realidad, ese objeto que estudia, como una realidad que es dinámica, que está compuesta por conflictividades, que es imposible de reducir, de la cual el investigador hace parte. No se puede alejar, no se puede sustraer por completo de ese objeto que está estudiando. Aquí entonces hay una gran cantidad de resonancias con esos debates del siglo XIX que tenía el positivismo, primero con unas tendencias hermenéuticas, pero después también con unas tendencias de la dialéctica materialista. Aparte de esa diferencia, también se diferenciaban sobre cómo conciben la producción del conocimiento, mientras que la teoría tradicional concibe el conocimiento como una imagen que es construida en términos de leyes, que busca encontrar regularidades, que se presenta en un lenguaje lógico-matemático, porque este lenguaje nos permite presentar la neutralidad, un conocimiento además que es súper especializado y fraccionado, que se fragmenta todo para poder presentar las leyes certeras y precisas de cada cosa. Es un conocimiento cercano a estos estudios de la lógica, a estos estudios que llevaban a cabo los representantes del positivismo lógico especialmente. La teoría crítica planteaba 4 características del conocimiento. Afirmaba que el conocimiento era histórico, era dialéctico, era racional y era negativo. Es un conocimiento que tiene una orientación a la lectura de la sociedad como una totalidad, como un asunto articulado, un asunto que no puede ser fraccionado y mutilado porque se pierden entonces estas nociones de la totalidad de lo social que se influye unas partes, unas secciones con otras. Es un tipo de conocimiento que apunta al diálogo entre saberes, a la interdisciplinariedad. Como ya lo hemos mencionado anteriormente, estaba esta primera generación compuesta por filósofos, historiadores, sociólogos, lingüistas. Aquí había una presencia clara de esa interdisciplinariedad, pero era un proyecto que no buscaba tanto el lenguaje lógico-matemático, sino que estaba aliado con la filosofía, las humanidades, y por tanto pues, con los condicionantes propios de estos elementos, unos condicionantes que hacían que la incertidumbre fuera algo que no era algo que se tenía que expulsar para poder llegar al conocimiento, sino que la incertidumbre siempre iba a estar presente ahí en esa construcción, en esa producción del conocimiento. Y por último, pues las dos grandes diferencias, la gran diferencia entre teoría tradicional y teoría crítica es la forma en la que concibe el lugar, la actitud y el rol del científico. Mientras que en la teoría tradicional el científico es un pensador neutral que ama el conocimiento por el conocimiento mismo, que está desinteresado y que solamente realiza su trabajo de forma neutral y objetiva, sin estar condicionado de forma externa. Así es como lo presentaba la teoría tradicional. La teoría crítica va a decir, pues, ese científico tiene que tener una actitud crítica que tiene que estar orientada a la emancipación. Ese científico está allí haciendo un trabajo que de forma consciente o no tiene una postura política
y esa postura política, pues se debe hacer consciente, se debe hacer explícito ese posicionamiento y se debe articular ese posicionamiento político con los elementos de la producción del conocimiento y de la descripción de la sociedad, de la presentación de esa realidad que se estaba estudiando. La producción científica que estos intelectuales hacen tiene que estar siempre, está siempre validando o cuestionando el poder en sus diferentes manifestaciones, está afirmando unas relaciones de poder y justificándolas, o está cuestionándolas y presentando sus contradicciones y sus dificultades. Siempre es un proyecto que busca vincular teoría y praxis, que busca vincular la influencia, las consecuencias concretas de la teoría sobre la realidad. Diferencias entonces entre cómo conciben la realidad, entre cómo conciben la producción del conocimiento y cómo conciben el lugar, la actitud y el rol del científico. Aquí vemos entonces que con esta teoría crítica de base pues basada fundamentalmente en Horkheimer, presentaba tanto la ciencia como el científico como procesos historizados y no neutrales. No existía tal cosa como la separación y la neutralidad. Aquí siempre estaban las situaciones sociales inmersas. No existe además un proceso como de aceptación lógica de una hipótesis y unos hechos en la cabeza del teórico de una forma idealista, sino siempre en los estudios concretos, en los estudios empíricos, esencialmente en las industrias, en los medios de producción, en las realidades sociales, materiales y concretas. Ahí hay entonces una serie de lineamientos que el científico iba a tener, pero es además un científico que hace parte de la división social del trabajo. Esto es muy interesante también porque acá lo que hace Horkheimer es decir, venga, no crea que usted como científico entonces está alejado de esta máquina de la producción capitalista y de las presiones de la sociedad burguesa sobre su vida. Usted como intelectual, usted como científico hace parte de esa división social del trabajo. A usted se le está demandando unos productos, unos bienes de consumo que se intercambian y que se venden. Usted hace aquí parte de esa dinámica de la reproducción social de lo establecido. Si no se hace consciente entonces de esas dinámicas, pues lo más seguramente que va a pasar es que permite esa reproducción de la cual usted está haciendo parte. Esto es, pues, como ven, una presentación, digamos, como en prosa de estos elementos anteriores que les había acabado de mencionar. Y por último, pues, se señala que esa supuesta clarificación de la teoría tradicional, que buscaba un saber absoluto, certero, y que buscaba una clara diferenciación entre sujeto y objeto, hacía parte de un proceso histórico concreto. Eso se había dado por unos elementos históricos, por unas presiones académicas de las instituciones universitarias sobre los científicos de la época, unas situaciones concretas de ese gran mundo de la intelectualidad, que lo que había hecho era hacerle creer a estos elementos, a estas expresiones de las ciencias sociales, de las humanidades, de la filosofía, que tenían que renunciar a sus tradiciones, que tenían que renunciar a sus formas de proceder para poder entrar al lenguaje de las ciencias físico-matemáticas y ser válidas, es decir, el lenguaje de lo que hemos llamado en otras ocasiones el monismo metodológico,
que hay solo un método para llegar al conocimiento científico confiable. Aquí entonces esta clarificación, ese monismo metodológico había estado puesto sobre la mesa para evitar fantasías utópicas, para que estas reflexiones sociales, humanas, culturales, reflexivas y como teoréticas no fueran utópicas y completamente desconectadas de hechos empíricos, de hechos medibles, de la investigación, pues como ya dentro del finales del siglo XIX y el siglo XX, que solicitaba y exigía pues como unas credenciales específicas o hacía unas preguntas para aceptar esas afirmaciones que antes eran pues se podían hacer sin ningún problema y sin ninguna conexión a la realidad concreta. Aquí ya había una búsqueda por evitar esas fantasías utópicas, pero se había caído en ese momento en unos espejismos formalistas, en la idea de que si se generaban como unas estructuras y unas conexiones mecánicas entre unos elementos y otros, pues, se podría entender lo que era la sociedad, la humanidad, la psique más profunda del ser humano. La misma teoría crítica inicial de la primera generación afirmaba esto, afirmaba que esos espejismos formalistas eran el problema de esa teoría tradicional. Aún así, pues, autores como Axel Honneth señalan que ellos mismos también cayeron, pero ahora en un formalismo marxista que reproducía esas conexiones mecánicas donde todo se presentaba como un sistema cerrado y claro. Ya para cerrar este artículo de Horkheimer, él habla sobre cómo el intelectual crítico tiene que relacionarse con el proletariado. Esas dos figuras que eran claramente diferentes. Un académico no se presentaba y se reconocía como una figura diferente de ese trabajador de fábrica, pero se reconocía aún así como alguien, un sujeto de la clase proletaria. Dice Horkheimer sobre esta relación y sobre cómo se tenía que resolver. El intelectual que se limita a proclamar en actitud de extasiada veneración la fuerza creadora del proletariado, concentrándose con adaptarse a él y glorificarlo, pasa por alto el hecho de que la renuncia al esfuerzo teórico, esfuerzo que él alude con la pasividad de su pensamiento, o la negativa a un eventual enfrentamiento con las masas, a la que podría llevarlo su propio pensamiento, vuelven a las masas más ciegas y más débiles de lo que deberían ser. O sea, acá primero es un llamado a que ese intelectual que se queda de lado, pero que admira esa gran potencia del proletariado, ya sea porque ellos solos lo pueden hacer o porque no quiere pelear con ellos, empieza a ser un problema. Él nos empieza a advertir sobre ese problema. Sigue Horkheimer diciendo: el propio pensamiento del intelectual, en tanto elemento crítico y propulsor, forma parte del desarrollo de las masas. Que ese pensamiento se subordine por completo a la situación psicológica de aquella clase que, en sí, representa la fuerza transformadora, induce a ese intelectual al sentimiento gratificador de estar ligado a un poder inmenso, instándole un optimismo profesional. Cuando este optimismo es desmentido por tiempos de fracaso profundo, muchos intelectuales corren el peligro de caer en el nihilismo y en un pesimismo social tan extremo cuán exagerado era su anterior optimismo. No soportan que justamente el pensamiento más actual, el que abarca más profundamente la situación histórica, el más promisorio,
en determinados periodos traiga como consecuencia el aislamiento de sus portadores y la necesidad de nadar contra la corriente. Aquí entonces vean que es una figura muy interesante porque es un párrafo muy interesante, quiero decir, porque es Horkheimer señalando cómo ese nihilismo puede llegar, cómo ese camino entre el optimismo y el nihilismo puede ser muy fácilmente transitable. Ese camino fue el que justamente muchos dijeron que pasó en ellos, en Horkheimer, en Adorno, cuando en su itinerario intelectual cada vez se fueron volviendo más pesimistas, más representantes de la imposibilidad de la transformación social. Aún así, pues podría uno generar y presentar también una defensa ante ellos diciendo pues, lo que el centro del asunto de este párrafo, que es decir, usted tiene que estar dispuesto como intelectual crítico a oponerse, a ir en contra de esa psicología social de las masas, de la clase proletaria en un momento. Esa es su función como intelectual. Su función como intelectual crítico y propulsor de esta emancipación, de esta transformación, lo puede llevar a oponerse a ese camino que está presente como en esa mente colectiva del proletariado. Aquí, pues, Horkheimer y Adorno, cuando se distanciaban de la posibilidad del mayo del 68 de que generaran unas transformaciones profundas, pues estaban siendo coherentes con este asunto de nadar en contracorriente y mantenerse en su posición. Aquí, ya para cerrar, entramos a esta última etapa, a este último momento de nuestro video de hoy. Una etapa en la que simplemente les mencionaré a grandes rasgos las ideas principales que estos libros presentan, unos libros de esta primera generación de la Escuela de Frankfurt, de la teoría crítica, que fueron todos profunda y brutalmente influyentes, que aún hoy siguen siendo íconos, textos de una... Pues nada es de obligatoria lectura, pero de una lectura muy recomendada. El primero de ellos, uno de los textos más reconocidos de la Escuela de Frankfurt, es La dialéctica de la ilustración, escrito por Horkheimer y Adorno. En este texto, compuesto por varios ensayos, por varios capítulos, esta es la parte en donde es el libro en donde más claramente se presenta la crítica al proyecto de la ilustración de estos dos autores, el cuestionamiento de esa razón dominadora, de esa razón que no estaba presente solo desde el proyecto de la ilustración como evento histórico, sino desde la búsqueda de la abolición del mito desde los antiguos griegos. Esa búsqueda de la abolición del mito, esa búsqueda del desencantamiento del mito, de dominar la naturaleza, de dominar todo con el logos, era un problema, había llevado a lo que ellos presentaban como la racionalidad instrumental, esa racionalidad instrumental que, como lo dije anteriormente, cosificaba todo, separaba medios y fines, esa racionalidad instrumental que tenía como máxima expresión el totalitarismo de la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto finalmente. Ahí es donde estaba la expresión extrema de la racionalidad instrumental. Ahí era la forma de entender la vida humana y coger a las personas y despojarlas de cualquier resto de dignidad, de cualquier elemento de individualidad que tuvieran, y eliminarles por completo como su identidad.
esta racionalidad instrumental que lo que hacía con esas personas, que lo que hacía en ese gran enfrentamiento de los monstruos de la Segunda Guerra Mundial era administrar las cosas, administrar qué era lo más estratégico que se podía hacer en medio de una guerra cruel como ninguna, pero era visto como cálculos, como números, como estadísticas, como cálculos y mediciones entre medios y fines, cómo hacer más eficiente y efectivo algo. Ese tipo de lógica es la que llevó a los peores hechos, a las peores manifestaciones del totalitarismo durante la Segunda Guerra Mundial. Pero en este texto también hay otros elementos. El más importante de ellos es el énfasis en el tiempo libre de las clases populares, el interés en ese tiempo libre de las clases populares. Y ahí es donde está la presentación de Adorno y Horkheimer sobre cómo la industria cultural, a través de ese tiempo libre de las clases populares, lo que hace es que toma este tiempo libre y no les permite utilizarlo para que florezca su espíritu, para que cultiven su intelectualidad y sus expresiones artísticas y todos estos componentes, sino que lo que hacía era pues, arrebatarle esa capacidad, esa potencia transformadora y reproducir un conformismo con el orden establecido. Esa industria cultural es lo que reproducía a través de un consumismo extremo una cultura de masas que borraba del mapa tanto el individualismo como la empatía. Borraba del mapa la posibilidad de reconocerse en la propia individualidad y en la propia libertad, afirmar la propia libertad. No permitía esto, pero tampoco permitía reconocer al otro como un otro con el que nos relacionábamos y con el que debíamos tener un proyecto común. El otro era un enemigo. Se potenciaba a través de esta cultura de masas, de este consumismo extremo, de esta industria cultural, un egoísmo cada vez mayor, un egoísmo capitalista que le hacía el juego a esos, pues como a ese orden establecido. Acá en la dialéctica de la Ilustración finalmente lo que se presenta es cómo la maldición del progreso imparable es la imparable regresión. Siempre todos estos caminos, cada vez que la humanidad había dado estos caminos más adelante para dominar más la naturaleza, para abolir más el mito, para desencantar cada vez más el mundo en el que vivimos y poderlo dominar, controlar y predecir, cada vez más nos estábamos alienando, cada vez más estábamos potenciando estructuras que nos iban a dominar y que nos iban a impedir nuestra libertad. Ya luego, unos años después, Adorno y algunos otros personajes publican La personalidad autoritaria, un texto que es influenciado por Erich Fromm y por su interés en los aspectos lógicos y psicoanalíticos de los sujetos. Ahí se presentan dos personalidades, las personalidades democráticas y las personalidades autoritarias. Acá vale la pena señalar que Adorno y todos ellos, ya en los 50, ya en Estados Unidos, no hablan de personalidades revolucionarias, como lo hubieran dicho anteriormente, empiezan a hablar de personalidades democráticas, mucho más en consonancia, digámoslo, con su contexto. No era la primera vez que la teoría crítica cambiaba algunos elementos para tener más acogida. Por ejemplo, estas relaciones que ya se hacen sobre la herencia marxista, pues en ese momento no eran tan claras de hacer. Ellos no hacían unos señalamientos claros de que Marx era un representante crucial para ellos, porque eso distanciaba a muchos posibles lectores.
Había que ser inteligentes también con cómo se presentaban las posturas. Acá entonces en la personalidad autoritaria, Adorno y un grupo de otros profesores que hacían parte pues, del círculo de la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt en Estados Unidos, hablaron pues, y hacían unas investigaciones empíricas para intentar identificar manifestaciones de una personalidad autoritaria, de unas expresiones como protofascistas. Se habla ahí de que presentan la escala o el termómetro F, el termómetro fascista, según la aceptación o la negación, con unas afirmaciones que el cuestionario hacía, un tipo de afirmaciones que no parecían especialmente xenófobas o racistas o discriminatorias, pero que en su base tenían esos elementos que podían mostrar o de los cuales se podría dar cuenta que había personalidades que tendrían como una afinidad mayor a una tendencia, a una política autoritaria y que lo verían con buen agrado. Acá pues Adorno y varios pues, sus compañeros afirmaban que este tipo de diferencias en la personalidad, la democrática o la autoritaria, eran por las inseguridades, por el manejo de las inseguridades en las etapas tempranas del crecimiento de los niños, por el desarrollo infantil, por la forma en la que estas inseguridades habían sido manejadas, y que esas personalidades autoritarias lo que habían hecho eran que habían sido direccionadas a manejar esas inseguridades a partir de la sumisión ante la autoridad, de la agresión contra las minorías o las diferentes y de la conservación de los valores sociales establecidos. Aquí, pues, este tipo de afirmaciones actualmente son muy cuestionadas, pero este tipo de proyectos, este libro, estos análisis siguen siendo y fueron en su época de gran influencia. Y por último, cabe mencionar a Marcuse con su famoso libro El hombre unidimensional. Aquí ya Marcuse en el 64 representaba con claridad la oposición de la teoría crítica de esta escuela de Frankfurt, tanto frente al capitalismo estadounidense como al socialismo soviético. Representaba los dos sistemas como la mutilación de la capacidad del pensamiento crítico, como sistemas represivos, como sistemas que no permitían y que no aceptaban que hubiera un pensamiento diferente, que cuestionara el orden establecido, sino que su propósito era cortarlo tanto como fuera posible. Era presentar un hombre, una figura que solamente reproduciera, en el caso del capitalismo estadounidense, en donde está su énfasis principal, que era con el consumo. Acá además Marcuse presenta también de forma muy clara la crítica a ese marxismo tradicional, porque cuestiona la figura del proletariado revolucionario. Afirma que la alienación no está dada por la explotación de la capacidad de trabajo, sino en la misma conciencia humana. Un poco la idea de que si fuera tan sencillo como que el revolucionario se hiciera consciente de que el proletario se hiciera consciente de que el burgués lo está explotando y entonces se hiciera revolucionario y todo, pues la sociedad entera se empoderaría de su libertad y llegaría a la gran revolución, pues todo sería muy fácil de comprender y de explicar, pero eso no pasaba, no era así de fácil. Esas tensiones, esa alienación estaba mucho más profunda en la conciencia humana y no tanto en el otro, en un exterior, en una persona que pudiéramos señalar como el enemigo. Acá entonces, como ven, con estos tres caminos, con estos tres planteamientos de la dialéctica de la Ilustración
la personalidad autoritaria y el hombre unidimensional, está ese pesimismo de la primera generación, esa idea de que usted finalmente no tiene cómo salir de esto, usted tiene esta personalidad autoritaria finalmente y tendrá que hacer grandes esfuerzos para combatirla, pero pues no hay como mucho que podamos hacer al respecto, porque es como una mente completamente diferente a la mente democrática. En la dialéctica de la Ilustración, ese camino de cómo la cultura y los aparatos culturales profundizaban esas órdenes, esas explotaciones, y cómo el pensamiento, cómo la racionalidad instrumental cada vez hacía que las cosas fueran peor. Y ahorita, pues, por último, Marcuse diciéndonos que ni siquiera el proletariado revolucionario podrá salvarnos de semejante problema. Aún así, hay que señalar que Marcuse fue como básicamente el único de esta primera generación que es consciente de cómo estos hechos de mayo del 68 podían estar mostrando un cambio y podían estar dando cuenta de algo interesante. En ese mismo año publica un ensayo corto titulado La tolerancia represiva y presenta cómo pues, hay una presentación, una búsqueda como de las democracias de esa época, que tenían unos aspectos totalitarios internos, es decir, una democracia que había absorbido unas formas de comportarse totalitarias y que estaba pidiendo que fuéramos tolerantes con el mal, que fuéramos serviles con la opresión y con la miseria, que fuéramos protectores finalmente de ese orden establecido, porque había que ser tolerantes y había que permitir que esas ideas, que esos movimientos políticos discriminatorios se expresaran. Ahí él va a estar diciendo, no, esta tolerancia, pues, esto no puede ser una tolerancia aceptada, no todo puede ser aceptado y válido. Claro que debemos buscar esa disputa de las opiniones, pero esa disputa de las opiniones no se da en cualquier escenario y de cualquier forma. Tenemos que asegurar que se dé en un espacio de libertad. Ese espacio de libertad tiene que garantizar el acceso a la información auténtica y a un pensamiento autónomo. Y eso no se está cumpliendo en este estado de cosas. Ese tipo de disputa de opiniones no se está dando de forma libre. Y yo, Marcuse, reconozco que erré, pero reconocí ahí que había errado en esa evaluación pesimista de la transformación social que había hecho en el hombre unidimensional unos cuantos años antes. Ahí reconoce que ese pensamiento y esa acción crítica de los estudiantes en el mayo del 68 daba cuenta de que no había una inmovilidad, una represión completa del pensamiento crítico en estos órdenes totalitarios, que sí había una búsqueda, una expresión que se alcanzaba y que se manifestaba de la emancipación que busca reducir la crueldad, la miseria y la represión. Ahí el intelectual, el educador, no puede estar saliendo a predicar la inacción, no puede estar saliendo a llamar a los estudiantes insatisfechos con su sociedad y con sus dificultades culturales y sociales, no puede salir a decirles que no actúen. Ahí está la representación de la búsqueda por reducir crueldad, miseria y represión, la búsqueda por completar, por llevar a cabo esta teoría crítica de la sociedad. Ya con esto terminamos hoy. Les agradezco mucho la atención a todos hasta este momento. Les recomiendo mucho este texto de Axel Honneth titulado Teoría Crítica. Está en un libro que se llama La Teoría Social Hoy, que es compilado, editado, y en donde hay
una gran cantidad de autores. Este texto de Axel Honneth nos va a ayudar a presentar les va a ayudar a reconocer esta escuela tan amplia de tantas expresiones diferentes de una forma como muy profunda, muy clara y muy conceptualmente juiciosa. Aquí Axel Honneth, que hace parte de la tercera generación de la Escuela de Frankfurt, lo que nos va a permitir es entender cuáles eran los objetivos metodológicos de esta teoría crítica inicial, nos va a permitir entender qué es y quiénes eran los que formaban estos dos círculos diferentes, el círculo interior y el círculo exterior, y acá va a empezar a señalarnos por qué considera él que es hora, es tiempo de mirar a esos autores del círculo exterior, es hora no de recuperar a Adorno y Horkheimer, sino que es hora de recuperar a otros autores. Les dejo ahí la duda de quiénes serán. Los invito a que busquen este texto y los invito también a que en el texto pues vean y aprovechen para reconocer cuáles son las críticas al funcionalismo marxista cerrado y la postura que Jürgen Habermas presenta dentro de esta gran escuela. Así que nada, seguimos posteriormente con nuestro ciclo de lineamientos críticos dentro de las ciencias sociales contemporáneas. Vamos a ver en próximos encuentros escuelas, manifestaciones, teorías que van a estar tocando elementos de esta tradición, pero también estarán haciendo eco de propuestas teóricas, de pilares metodológicos que hemos mencionado en videos anteriores. Gracias por su atención y hasta pronto.